Amigos, gracias por seguir nuestra sintonía. Como les había adelantado, se encuentra con nosotros el ex ministro del Interior, pero bueno, autor que recupera en realidad su vocación y su trabajo, es José Luis Pérez Guadalupe, que presenta este nuevo libro, Entre Dios y el César, sobre el fenómeno pues evangélico en el Perú y en América Latina y por supuesto las connotaciones políticas que este fenómeno tiene, ¿no? Bueno, llega en un momento, yo creo, paradigmático para esta discusión, ¿no? Justamente pues tenemos casos como el del Pastor Santana, casos como el de Vicente Díaz Arce, que también tienen de caricatura, no hay que confundir, ¿no? Una realidad que es mucho más compleja y muy significativa. Pero también hoy mismo, José Luis, ¿cómo está? Gracias por estar ¿Qué con tal? Buenos nosotros. días, Enrique. Se celebra pues el Día de las Iglesias Evangélicas a propósito del Día de la Reforma, como me lo recordaba Jenny, que es el 31 de octubre, y hace muy pocas semanas en realidad se aprobó, Sí. ¿no? En el Congreso que el 31 de octubre también se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas, lo cual, independientemente de el reconocimiento pues a la importancia de estas denominaciones, de esta fe, también da cuenta del avance político que usted describe en el libro. Exactamente, Enrique, tú lo has dicho muy bien, y el libro tiene esas dos partes, el crecimiento de los evangélicos en toda América Latina, porque el libro es sobre América Latina, toco específicamente el caso peruano, pero el contexto del libro es todo sobre América Latina, y tú lo has dicho bien en el sentido de que cuando hablamos de las iglesias evangélicas siempre tenemos que hablar en plural, no como la iglesia católica, que es una. Aquí estamos hablando de un fenómeno diverso que tiene 150 años en el Perú. Y entonces este fenómeno de incursión, como tú has mencionado, de Díaz Arce o el mismo Pastor Santana, vendrían a ser de una facción del movimiento evangélico. No representa a todos los evangélicos en el Perú, y justo a raíz de los 500 años, la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Estudios Social Cristianos me encargaron esta investigación hace más de un año, y es fruto justamente de este libro que hemos compartido no solamente en una presentación la semana pasada en la municipalidad de Miraflores, sino que hemos tenido un taller, han venido 12 personas del extranjero, tanto de Europa como América Latina, y la idea, el caso de 8 países de América Latina hemos analizado en base y tomando como marco teórico el libro, y realmente estamos hablando de patrones de conducta de toda la historia del movimiento evangélico en el Perú, 150 años, y que el Perú es, digamos, efectivamente corresponde más o menos a estos patrones que se han dado a través de su historia, ¿no? El libro es muy interesante, contiene muchos datos estadísticos, además de los interpretativos, ¿no? Que sustentan sus posiciones. Pero a ver, usted hablaba, hay que hablar de varias, ¿no? O de las iglesias. Las iglesias en plural, Cita usted un autor que habla de los tres rostros del protestantismo, exactamente. ¿no? Que es el liberal, el evangélico y el pentecostal. Pero incluso se añade pues el de lo que se llaman las iglesias étnicas, más Sí, recientemente eso de migración, ¿no? Y los neopentecostales, ¿no? exactamente. ¿Quién es en este 18% más o menos que se calcula en el Perú? Entre ¿Dónde? 15 y 18% que el censo nos dirá ahora, ¿no? A pesar de Exacto. todos sus... Ayudará, sus ayudará. Y hay grupos, claro, minoritarios que no han cuajado acá como en otros, pero siempre han tenido, se ha hablado mucho de ellos, Sí, ¿no? Como los adventistas del séptimo día, los sí. testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Y la ¿no? Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AEMIMPU, ninguna de estas cuatro es evangélica. Ninguna es evangélica. Ninguna es evangélica. Y entonces, en este universo, ¿cuál es la mayoría? Siempre se decía que el pentecostal era la Sí. mayoría. Ahora se puede hablar del neopentecostal como mayoría. Mire, la pregunta Veíamos es... el ejemplo de Díaz Sí, Arce, que lo tenemos en exactamente. pantalla ahora mismo. Mira, muy interesante tu pregunta, porque yo creo que se dice que las 2/3 del movimiento evangélico en América Latina es pentecostal. Y de hecho, así cuando llegan los protestantes, eran protestantes misioneros extranjeros. Ahora hay el modelo de evangélico, pastor, ya no misionero, evangélico en vez de protestante, y nacional, ya no extranjero. Ahora, dentro de esa línea, lógicamente, cuando llegan inicialmente el protestantismo a América Latina, comienzos o mediados del siglo XIX, más bien es un protestantismo de emigración. Vienen acompañando a los migrantes. Luego se forman comunidades connacionales. En el caso del Perú, la primera comunidad con peruanos es en 1889. Francisco Pensotti lo funda, y en toda América Latina se da a lo largo del 19 toda esa conformación de iglesias evangélicas. Pero luego viene un movimiento que se llama el movimiento evangelical norteamericano.
¿de acuerdo? Conservador, apolítico. Y lo que llama la atención justamente es que durante décadas los evangélicos han estado acostumbrados a decir, yo no me meto en el mundo es malo. ¿De acuerdo? La política es cochina. No hay que meternos en política ni en sindicatos. Y ni siquiera hay que votar por obligación. Había, según también usted Sí. menciona, pues esta suerte efectivamente de trascendencia que iba más allá de la historia. Los fenómenos históricos o las líneas Exactamente. históricas no tenían mucha importancia en lo que fuera al final. Esto cambia. Por un proceso que le llaman dentro de una escatología premilenarista, ¿no? Dentro de su teología. Es decir, Cristo viene mañana por segunda vez, la parusía, entonces ¿para qué vamos a mejorar el mundo? Sino más bien en la medida que esté Estemos peor. en la otra. Exactamente, y en la medida que esté peor vamos a ayudar, entre comillas, a que Cristo venga cuanto antes. Y esa era la visión hasta los años 70, 80. Y surge este movimiento neopentecostal, ¿de acuerdo? Que está jalando un poco a las otras facciones, tanto el protestantismo tradicional como a los evangélicos y a los propios pentecostales. Este neopentecostalismo los jala, pero numéricamente no son los mayoritarios, pero sí los que resaltan más, los que tienen más vida pública. ¿Por qué? Porque ellos cambian ese modo de pensar, ya no rechazan el mundo, sino que se acomodan. Son activos, son actores activos en la Exactamente. sociedad. Incluso en algunos casos con bienes no ingentes y hasta no Es todo lo contrario muy a la terrenales, con vicios muy terrenales por ese Exactamente. lado. Es todo lo contrario a la tradición evangélica austera. ¿De acuerdo? Y uno ve a un pentecostal clásico, Claro, claro. ¿entiendes? Siempre Claro. sobrio, las mujeres sin pintarse, con faldas largas. En cambio, los neopentecostales no. Hay que disfrutar el mundo es mío. Claro. ¿El mundo por qué? Porque soy hijo de Dios, Dios es Entonces el dueño del acabó mundo. la ética protestante de Weber desde esa perspectiva, ¿no? Que explicaba en buena medida el desarrollo de algunos países europeos. Eso hay una ruptura, digamos. Sí, pero hay un en aspecto, la perspectiva un frente al aspecto bien mundo. mundano más que teológico, y es que más bien hacen alarde de los bienes terrenales, ¿no? Entonces el pastor Santana se presenta en su iglesia en un Cadillac, usan relojes, ternos, todo, digamos, que para ellos son elegantes, ¿no? O sea, Tiene que ver con lo que usted señala también en el libro, de que no solamente está la migración entre, vamos a decirlo, entre las religiones, ¿no? sí, ha habido una no sé si es- inmigración católica ¿no? clarísima, ¿no? Clarísima que se decrece, ¿no? Hace unos 10, 12 años, o sea, 2005, el ritmo de efectivamente. drenaje de la población católica, si bien continúa, decrece Parece que está significativamente. bajando la velocidad, digamos, del Pero crecimiento. usted habla también de esta migración que tiene que ver con aspiración social, dentro probablemente de las propias iglesias Exactamente. evangélicas. De repente, esta emergencia neopentecostal que usted en parte la ve como no un tema en parte de ostentación y de poder mostrar, ¿tiene que ver con Tiene mucho- esto también? A ver, siempre han habido... O sea, el hecho, yo no tengo que Sí. ser una persona creyente y ser un misio o no ser aspiracional. Pero sí tienes que ser creyente y en base a esa promesa como creyente es que Dios te va a bendecir con bienes. Ok. Entonces, ahí lo que tú bien dices, ha habido una migración o emigración católica al movimiento evangélico es clarísimo. Las 2/3 partes de los evangélicos en el Perú, y eso está estadísticamente comprobado, las 2/3 partes han sido católicos. Y a nivel latinoamericano eso se da de la misma manera. Pero dentro de ellos mismos ha habido un intercambio de, digamos, de feligresía. Entonces ya digo, en primer lugar eran los protestantes clásicos, después llegaron los evangelicales, que aquí se llaman evangélicos, y jaló mucho esa gente protestante. Después los pentecostales, se pentecostalizó todo el movimiento evangélico, y ahora vienen los neopentecostales, que también está viendo una migración a nivel, si se quiere, de feligresía. Pero también se da, lo que tú me planteas, es una migración aspiracional. Es decir, el pentecostal clásico era de sectores populares, masivos, e iban justamente a ese target, ¿no? Ahora lo que vemos es más bien templos en zonas de clase media, clase alta, entonces como que va subiendo también el nivel social, y ahí vienen sobre todo estas iglesias llamadas neopentecostales, que por definición son independientes, no pertenecen a ninguna denominación. Ellos fundan su propia iglesia, ellos son los líderes, ellos son los que determinan lo que se da. Y en el caso colombiano, por ejemplo, está clarísimo, estas llamadas megaiglesias, las 4 principales megaiglesias colombianas tienen partidos políticos. Y se plantea como un brazo secular de la iglesia. Sí, así que como compras un canal de televisión o un equipo de fútbol, también un partido con miras a llegar a más Un gente. caso como el de Santana expresa eso un poco, ya no hablamos de Sí. Díaz Arce, sino del señor que quiere comprar Matute. Es Evidentemente, clarísimo. cuando estás queriendo un estadio, pues estás buscando, digamos, no hace falta, pero a lo que voy Sí. ahí. En los últimos años, desde que aparece Alberto Fujimori, ya para Sí. centrarnos en nuestro Sí, país, sí.
desde que aparece Alberto Fujimori, bueno, él emerge con el empujón de evangélicos a los cuales después les dice chao, Sí. ¿no? Y esto, bueno, tiene una historia. Ahora hay elementos también evangélicos muy fuertes dentro del fujimorismo, ¿no? O sea, como Sí. que estás esperando un vehículo político, ¿no? Totalmente cierto, pero haciendo dos excepciones, dos atingencias, si quieren. Primero, los que entran en el 89 con Fujimori no son los mismos que entran después en el 92 con Fujimori y menos los que están ahora con Fujimori. Son distintas facciones del movimiento evangélico. Y en segundo lugar, y lo demuestro en el libro, Fujimori no gana con el voto evangélico y menos por el voto evangélico. O sea, es un mito eso de que gracias a los evangélicos gana Fujimori. Es decir, en ese momento, ni todos los evangélicos, porque es bien difícil y una de las características del movimiento evangélico es justamente su ADN atomizador, que yo le llamo, y su vocación física, muy difícil que lleguen a un consenso las iglesias Parecen evangélicas. izquierdistas. Puede ser, si se quiere, es una comparación que no es ejemplo. Pero se da, y menos en el ámbito político. Entonces, en ese momento yo recojo aquí comunicados del CONEP, de la misma iglesia bautista, que es el comienzo, algunos bautistas apoyan al movimiento evangélico 88-89. No lo dejan entrar en su convención bautista. La Alianza Cristiana y Misionera no lo deja entrar en su iglesia porque en ese momento, acuérdate, y como decía, había un apoliticismo. Las iglesias evangélicas no entran en política. Hubo un sector importante del movimiento evangélico que apoya los inicios del partido Cambio 90, sí. Pero después, acuérdate, ni bien ganó, Carlos García ni siquiera jugó un papel para nada como vicepresidente. Entonces, ahí se da un cambio y cuando da el autogolpe, sale esa facción de los evangélicos, que era una facción más bien muy interesante, que creía en los derechos humanos, una conciencia de país, un análisis social de que era posible el cambio con una vocación realmente cristiana, y entran los otros, que más bien son los de línea neopentecostal, si se quiere es un comienzo del neopentecostalismo que se llega al culmen con el pastor Lai, por ejemplo, en el año 86, y ahora vemos, como tú bien dices, los nuevos neopentecostales son más bien de línea de derecha, línea conservadora, y ahora se juntan con la línea más conservadora, sea del catolicismo o sea de la política. Hay una agenda en común que uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero después la agenda de con mis hijos no te metas, todo el tema del género, todo el rechazo a cualquier forma de aborto, por ejemplo. Y ¿no? todos los católicos estamos en contra del aborto. Sí, sí. O todos los cristianos en general. ¿De acuerdo? Pero en el resto sí hay matices, evidentemente. En el resto hay matices. De lo que estamos hablando. Perfecto, digamos. Pero ese fenómeno se da igual en toda América Latina. A eso voy. Por eso que estamos analizando ahora a nivel continental este fenómeno. Se nos acaba el tiempo, pero el tema Sí. de a lo que iba la pregunta, tienes estas expresiones de gente que se sube a carros políticos buscando expandir su agenda. ¿Es posible que haya un partido netamente evangélico con posibilidades? Sí. La manifestación ¿Está pasando en América Latina? En América Latina se ha dado a través de tres elementos: o partido evangélico, o frente evangélico, o facción evangélica. Esos tres fenómenos se han dado, digamos, tipos ideales en el sentido weberiano. El partido evangélico confesional en todos los países se ha intentado y en todos los países ha fracasado. Es que es la agenda única, eso es difícil que pueda trascender. Pero no por agenda moral, eso es muy novedoso. Por ejemplo, en el caso del Perú concretamente es el pastor Lai. En el año 86, el pastor Lai yo lo pongo como un ejemplo porque es el evangélico que más lejos ha llegado en el ámbito político. Es el único que funda un partido confesional como es Restauración Nacional. Por primera vez en la historia del Perú tenemos un pastor como candidato a la presidencia. Hace campaña dentro de todas las iglesias evangélicas masivamente. ¿Y cuánto obtiene en el año 2006? 4%. ¿Cuántos eran los evangélicos en ese momento? 12%. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera los evangélicos votaron por él. Y este fenómeno de intento de partido confesional se ha dado en toda América Latina y en toda América Latina ha fracasado. Entonces lo que ahora pretenden hacer es o frente evangélico o facción evangélico. Y esta facción evangélico es de lo que tenemos ahora, pastores evangélicos que se suben al micro de cualquier partido político y hay una mutua gratificación. El partido político cree que teniendo 2 o 3 pastores evangélicos va a tener el voto confesional evangélico, que no existe. Eso es una gran mentira, o sea, es una farsa. Entre ellos se están mintiendo. Y a su vez estos pastores entran a un partido, al ver que no funciona el partido confesional, a un partido grande, y efectivamente con su feligresía y apoyo logran una curul, pero no más. Muy interesante. Se nos ha terminado el tiempo. Quiero pedirle un breve comentario sobre el caso del expresidente Ollantumala. Mira, yo creo que todos los ciudadanos tenemos el deber de acudir a la justicia.
pero también la justicia tiene el deber de cumplir el debido proceso. Entonces, unas personas que están en prisión preventiva, ¿de acuerdo?, sin haber sido ni siquiera tener, digamos, una denuncia fiscal. Eso, y lo han dicho todos los juristas, la verdad es una vergüenza para el sistema judicial peruano. Todos los peruanos, es más, a él y a todas las personas que se les procese, que se les juzgue, que se les sentencie, que se les condene, si es que fuese el caso, y que cumplan una pena. ¿De acuerdo? Pero no le vas a dar prisión sin ni siquiera haber acusación fiscal. Esa es la posición nuestra de los exministros, repito, y todos los juristas, los más respetados, opinan exactamente lo mismo. A pesar de que evidentemente al parecer ha recibido dinero. Eso no está en discusión, Enrique, por favor. A él y a todas las personas que hayan cometido delito. Ahora, ojo, se le está acusando de recibir dinero irregular en la campaña, que no es delito. ¿De acuerdo? No es delito. ¿Debería hacerlo? En mi opinión, sí, y se debe criminalizar esa conducta, como en España, que antes no lo era y después sí. Eso está fuera de discusión. Estamos hablando de la forma en la cual se está llevando este proceso. José Luis Pérez Guadalupe, otra vez Entre Dios y el César, excelente libro, lo recomiendo, sumamente interesante para comprender además el momento, en parte, además no solamente el momento de fe del país, sino el momento político. Gracias, José Luis, por acompañarnos Gracias, esta mañana. Enrique. Vamos con información en vivo.